Al inicio del culto lo mencioné, pero para los que vinieron un poco más tarde, pues el hermano Fran Arroyo y su esposa están ahorita de vacaciones, entonces estos días no van a estar con nosotros para que lo tengamos en cuenta. Y también el hermano Daniel Morales y su esposa. Muy bien, vamos a iniciar este mensaje. Prácticamente en todas las lápidas uno ve siempre la fecha en que la persona nace y la fecha en que la persona muere. Y ese guión que separa la fecha de julio 2 de 1940, ese guión que separa la fecha de mayo 12 de 2015, ese guión, hermanos, o ese espacio, representa todo lo que fue la vida nuestra. Todo nuestro legado está representado entre estas dos fechas. Y aunque parece corta, algunos guiones pueden ser de 20 años, algunos guiones pueden ser de 40, 80 años, pero al fin y al cabo, ese guión, ¿verdad?, que nos separa desde el día en que nacemos al día que morimos, no es nada a la par de la eternidad que tenemos por delante. Sin embargo, como decía, ese guión representa todo el legado de nuestras vidas, todo lo que hicimos. Entonces, yo pregunto esta mañana, cuando el tiempo ha llegado a su fin de nuestra vida en esta tierra, ¿cómo quisieras ser recordado? ¿Cómo quisieras que tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus amigos, familiares, compañeros, te recuerden? ¿Te gustaría que te recuerden como una persona que fue consistente con sus creencias espirituales? ¿Como una persona que fue congruente con los principios que Dios le reveló a través de su vida? ¿Le gustaría ser recordado como una persona que peleó la buena batalla de la fe? ¿O como una persona que no se rindió al enemigo ni abandonó su puesto en la misión y el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Cómo quisiera ser recordado? Como un creyente que buscó siempre el deseo de experimentar la vida espiritual, como un creyente que anheló ser un siervo del Señor, como un creyente que se portó como un buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo quisieras ser recordado? Cuando Pablo escribió 2 de Timoteo, el reloj de arena para la vida de este hombre estaba a punto de deslizarse por completo. Eran meses lo que lo separaba al apóstol Pablo del fin de su vida. Entonces, para Pablo solo quedaba una cosa por hacer, y era enviar un mensaje de aliento, de valor, de exhortación a su hijo espiritual Timoteo. Y ese mensaje que Pablo le da a Timoteo en esta carta es un mensaje también para nosotros. Debemos nosotros entonces leer 2 Timoteo como si Pablo nos estuviera escribiendo hoy a nosotros. Timoteo estaba en un momento de su vida débil, desanimado, como muchas veces nosotros nos encontramos en la vida cristiana. Débiles, desanimados, desmotivados, sin fuerzas. Quizás cuestionando Timoteo su vocación, como también muchas veces pasa en la vida cristiana. Cuestionando cuál es su propósito en la vida.
Timoteo necesitaba recordar lo que hoy usted y yo necesitamos recordar. Timoteo necesitaba recordar la herencia de una fe no fingida que estaba en su corazón. Necesitaba recordar el don que Dios le había puesto cuando él le recibió como Salvador. Necesitaba darse cuenta del deber que él tenía en esta tierra de dar testimonio de su Salvador. Necesitaba afirmar su doctrina y guardar la palabra de Dios. No solamente guardarla, sino defenderla sin cuestionarla. Timoteo necesitaba recordar eso. Necesitaba identificarse con los hombres fieles, con las personas fieles, con los creyentes fieles, no con los infieles. Y todo eso que les acabo de mencionar fue lo que nosotros vimos en el capítulo 1 de Timoteo. Todo eso ya lo vimos. Si lo recuerdas, la serie de 2 mensajes que titulamos ¿Cómo renovar la pasión espiritual? El mensaje de esta mañana se llama ¿Cómo experimentar una vida espiritual fuerte? ¿Y cuánto es necesario esto? Hermanos, yo creo que una de las épocas de la iglesia de Cristo a nivel general es hoy en día la apatía espiritual que hay en los cristianos. Este mundo nos está ganando, nos está sacando ventaja. Hoy no hay la espiritualidad que debería haber en un hijo de Dios. Hay apatía espiritual. Hay menos deseos de leer la Biblia y más deseos de ver internet. Hoy la Biblia pasó a un plano secundario. Primero está el trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo. Por eso hay una vía espiritual apática en la iglesia general. El cristianismo contemporáneo es de mucha actividad hoy y de poco fruto. Hay poca convicción y compromiso en la obra del Señor. Y como decía, los afanes del mundo nos están ganando ventaja hoy en día. Vemos cómo muchas iglesias hoy se someten a todo tipo de moda contemporánea o creencia con tal de tener los edificios llenos. Y como dijimos hace 2 domingos, prefieren adulterar el evangelio para atraer a todas las personas. Vivimos tiempos, como decía, de mucha debilidad espiritual. Y de alguna manera las defensas espirituales hoy en día están siendo absorbidas por Satanás y todos sus demonios, por este mundo. Necesitamos volvernos a la Biblia y a sus principios. No hay otro medicamento para que tus defensas espirituales aumenten y se fortalezcan. No hay otro medio, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Y Pablo en este libro, o en la segunda carta de Timoteo, nos va a decir entonces cómo experimentar una vida espiritual fuerte. Y el primer punto que quiero compartir esta mañana con ustedes, que si tu deseo, tu anhelo es experimentar una vida espiritual, debes empezar dependiendo del poder de Cristo. Esa es la base para poder nosotros experimentar una vida espiritual fuerte. Versículo 1, dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío. Pablo le está hablando a Timoteo de una forma muy cercana, muy cariñosa,
como casi rogándole a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate es un pasivo presente. Se traduce como sigue empoderándote. Es lo que significa esta palabra, esfuérzate. Y lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es: Timoteo, esfuérzate, empodérate, pero no te empoderes en tu propia fuerza, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Es como lo explica un poco más amplio este concepto, lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos y esfuérzate, tienen el mismo significado. Empodérate. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dicen que en el Señor y en el poder de qué, de su fuerza. Y Pablo dice cómo entonces debemos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Vestidos, dice, de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es en tu propia fuerza que eres fuerte. Está en la fuerza del Señor. No es en tu propia fuerza que tú puedes enfrentar al enemigo. Empodérate en el Señor, es lo que dice Pablo. Permita que el poder del Señor fluya a través de su vida, a través de mi vida. Lo que Pablo está diciéndonos es: pongámonos en una posición en que podamos ser vestidos de toda la armadura de Dios. De esa armadura, como dice Pablo, está a la disposición de todo cristiano. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual que usted y yo libramos todos los días de la vida. Todos los días tenemos una batalla que librar. Y mientras vamos camino al cielo, entonces Pablo dice: vestidos de toda armadura de Dios. Otra forma que lo dice Pablo, más bien Judas, es en el versículo 21. Dice: conservados en el amor. Esta palabra conservados significa permanecer. Y lo que la Biblia nos está diciendo es: cuando usted y yo permanecemos en el estudio de la palabra de Dios, cuando permanecemos en la oración, cuando aplicamos los principios de Dios, usted va a poder tener poder de Dios. Usted se va a fortalecer en el poder de Dios. Mira cómo lo dice el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Dice la Biblia: acercaos a Dios. Y dice: y Él se acercará a vosotros. Por eso Pablo dice: Timoteo, tienes que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. En Él está el poder para poder enfrentar tus batallas, para poder enfrentar la vida cristiana. Y Santiago nos dice cómo: acercaos a Dios. Judas nos dijo que debemos permanecer en el amor. Ahora Santiago nos dice que debemos acercarnos a Dios y Dios se acerca a nosotros. Este pasaje es bien interesante de Santiago, hermanos, porque este pasaje ilustra muy claramente la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando Dios le dijo a Moisés que no se acercara a la zarza ardiente y que se quitara los zapatos. Y en el nuevo pacto Dios no nos dice eso. En el nuevo pacto Dios nos dice: acércate a mí y yo me acercaré a ti. ¿Por qué esta diferencia?
¿Por qué la gente del Antiguo Testamento no tenía el privilegio que usted y yo tenemos hoy de acercarnos al trono de la gracia, de acercarnos a Dios? ¿Por qué ellos no tenían ese privilegio? Porque hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo. Y a través de Él, y solamente a través de Él, podemos acercarnos al trono de la gracia. Jesús abrió ese camino. Él lo hizo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, Timoteo, lo que está diciéndole Timoteo, dependa del Señor, acérquese a Él, no dependa de tus propias fuerzas, búsquele, porque Él quiere acercarse a usted. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios, hermano, hermana. Acérquese a Él en adoración. Acérquese a Él en oración. Acérquese a Dios pidiendo su consejo. Tiene la Biblia para pedir a Dios el consejo, la guía. Acérquese a Dios pidiendo su consejo. Acérquese a Dios para poder disfrutar una comunión con Él. Usted solo con Él. En el Antiguo Testamento no tenían ese privilegio. Usted lo tiene hoy. Usted tiene el privilegio de abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios. Usted tiene el privilegio hoy en día de acercarse al trono de la gracia y orar para que Dios te escuche. Dios te habla a través de tu palabra. Tú le hablas a Dios a través de la oración. Acérquese a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Quieres tener una vida, experimentar una vida espiritual fuerte? Acérquese a Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Según de Corintios dice, Pablo decía esto, un pasaje que es quizás el favorito mío, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, que quizás en su propio orgullo podría decir: ya tengo suficiente conocimiento, suficiente revelación, puedo hacer el trabajo por mí mismo. Pero Pablo dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, o sea, no que seamos capaces, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestro poder, nuestra capacidad, nuestra habilidad proviene de Dios. Pablo entendía que solo Jesús es competente para hacer la obra en su vida. Pablo entendía que solo en Jesús había poder para hacer la obra del Señor. Entonces, hermanos, permita que el poder que hay en esa comunión con Dios, en esa oportunidad que usted tiene de tener comunión con Dios, pueda fluir a través de tu vida. ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos resistir al diablo. Porque necesitamos ser cada día mejores cristianos, mejores hombres y mujeres de Dios. Porque necesitamos, hermanos, hoy en día pensar más en la eternidad que en este mundo. Necesitamos pensar más en la venida de Cristo que en los proyectos y metas personales, que en los afanes de esta vida. Necesitamos pensar un poco más, pero no hay forma de hacerlo si no nos acercamos a Dios. Entonces, hermanos, cuando lleguen esos tiempos difíciles, porque llegarán, vas a ser fuerte. Cuando tengas ganas de rendirte, porque vas a tenerla, vas a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque estás esforzándote, te estás empoderando en la gracia, en el poder del Señor. De manera que ser fuerte en la gracia de Jesucristo significa que no confías en ti mismo, solo confías en la gracia y poder del Señor. Entonces,
la exhortación que Pablo le da a Timoteo y nos dice a nosotros es recurrir nosotros al poder espiritual que Dios nos ha proporcionado a través de la Biblia, a través de la oración. ¿Cómo experimentamos una vida espiritual fuerte? Depende del poder de Cristo. Segundo, invierta tu conocimiento de Cristo en otros. Hermanos, si vas a tener comunión con Dios, si vas a tener conocimiento de Dios, si vas a disfrutar de esa comunión con Dios, debes invertirla en otros. Ve lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice Pablo, a hombres fieles. Esto encarga a Timoteo, a hombres fieles que sean idóneos, dice, para enseñar también a otros. Si ves el pasaje, nos está hablando de un principio que es la multiplicación, que es la reproducción. Lo que aprendes, en otras palabras, le dice Pablo a Timoteo, lo que aprendes y lo vives, pásalo. No te guardes la verdad para ti mismo. No te guardes el conocimiento que tienes de Dios. Invierta tu conocimiento, invierta tu vida espiritual, tu experiencia espiritual. Lo que un cristiano enseña a los demás, cuando usted enseña un principio de la palabra de Dios a los demás, ¿sabes? Hay algo muy interesante, difícilmente se te va a olvidar. Lo va a tener siempre en tu mente. Cuando usted comparte un principio de la palabra de Dios con otra persona, siempre lo vas a recordar. Cuando tú no compartes nada, usted sabe, difícilmente se recuerdan las cosas. Si yo le pregunto qué te enseñó Dios en el devocional del lunes, si lo hizo, o lo que lo hizo la semana pasada, ¿podrá recordarlo? Pero si usted aplicó ese devocional y lo enseñó a otros, un principio le puedo decir que lo estás recordando. Hace unos días en casa de oración, el hermano Randa nos compartió un devocional y el devocional tenía que ver con las notas, como él dice, la agenda, o no sé cómo le llamaba Randall, las notas, los apuntes que él tenía del devocional que hacía con Dios, y eso nos compartió. Yo puedo preguntarle a Randall ahorita si recuerda eso y él me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque lo compartió, y quizás lo compartió con un compañero, compañera, no sé. Lo que un cristiano enseña a los demás, es por lo que va a ser recordado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que las cosas, Timoteo, que has escuchado de mí, Timoteo, no son mis ideas, no son mis razonamientos, sino lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es la palabra que he compartido a todos esos testigos. Todos esos testigos pueden decirte que yo compartí la palabra, el evangelio, la verdad de Dios. Y entonces Pablo tiene esa autoridad para decirle a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. La Biblia, la palabra. Y Pablo está diciendo, Timoteo, y lo que has oído también usted de mí, las palabras que yo le he enseñado del Señor, enséñala a otros. No son para guardarlas. No solamente es para guardarla y comprometerse
a no adulterarla, sino enseñarla a personas fieles para que ellas también enseñen a los demás. Eso es reproducción. Eso es el plan de Dios para hacer crecer una iglesia. Eso nos habla del discipulado. Pero yo voy más profundamente que el discipulado. Porque a veces encerramos el discipulado con una serie de lecciones. Pero la vida cristiana todos los días tiene lecciones. Toda la vida, todos los días tiene principios que podemos aprender y que podemos compartir con las personas. Busque personas fieles e instrúyalos. Ahora, note algo interesante en este pasaje, en este versículo. Usted puede encontrar en este versículo 4 generaciones. 4 generaciones. La primera es Pablo. La segunda es Timoteo, la segunda generación. Pablo trasladándole la estafeta a Timoteo. La tercera es Timoteo trasladándole esto a hombres fieles. Y estos hombres fieles que son idóneos para enseñar, viene con la cuarta generación, que es enseñar también a otros. 4 generaciones hay aquí. Este es el principio, como decía, de la multiplicación espiritual. Es la única manera de llegar al mundo. Es la única manera. Y si usted mira la cadena que encuentra no solamente a partir de este versículo, sino vamos para atrás un poco. Jesús enseñó a sus 12 discípulos. Sus 12 discípulos enseñaron a la siguiente generación. La siguiente generación se enseñó a otra. Así sucesivamente, la cadena viviente de la palabra de Dios ha seguido hasta que alguien te enseñó la verdad, el evangelio. Es una cadena que vino desde el Señor Jesús. No puede romperse esa cadena. Timoteo, esa cadena debe continuar. Hermanos, debemos continuar esa cadena viviente, la verdad de Dios, compartiéndola, enseñándola a otros. No se trata de hacer mensajes o estudios o devocionales muy elaborados. Se trata de compartir lo que Dios te enseña. Los principios que Dios te enseña o el principio que Dios te enseña. Es como una carrera de relevos. Alguien te dio algún día la estafeta. Alguien te la dio. A mí me la dieron en 1984, febrero de 1984. Me dieron la estafeta del evangelio. Alguien te la dio. Si queremos hacer una diferencia en esta vida, debemos predicar o practicar más bien la multiplicación espiritual. Todos tenemos vivencias espirituales. Todo hijo de Dios que es genuino, todo creyente tiene que tener experiencias espirituales. Y a veces, ¿sabe? Las experiencias son amargas. A veces las experiencias tienen que ver con una caída. Pero cómo Dios le levantó y le sacó adelante. Esas son experiencias que deben ser transmitidas a otros. También se trata de compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Se trata de compartir lo que también la Biblia nos enseña. Hay muchos personajes de la Biblia que vemos sus fracasos, vemos sus victorias, pero vemos los deseos de esas personas de levantarse y de poder seguir el camino al cielo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los hombres fieles? Los hombres fieles, las mujeres fieles, son las que buscan la gloria de Dios, la honra de Cristo, el bienestar espiritual de los demás y el avance del reino de Dios. Esos son los hombres y mujeres fieles. Y Pablo le está diciendo a esos hombres fieles que tienen el deseo de glorificar a Dios,
que tienen el deseo de tener una vida espiritual fuerte, a esos hombres, Timoteo, enséñales. Reproduzcas en esos. Estos hombres y mujeres son las personas que están dispuestas y se dejan enseñar. Porque hay gente que no se deja enseñar. Hay gente que a veces entra en un ciclo vicioso. Estás ahí enseñándole los principios y la persona está ahí en el círculo. No avanza, está ahí encerrada. ¿Son fieles? No, no son fieles. Porque no quieren no se quieren dejar enseñar. Y como nos mencionó Fran el domingo pasado, ese pasaje de Samuel que dice: Dios honra a los que le honran. Y tomando ese principio, ese pasaje, el Señor honra a aquellos que son fieles para sostener la verdad y enseñarla. Dios honra a esas personas. Dios honra a las personas que desean transmitir su verdad donde quiera que estén. Dios las honra. Y si usted dice esta mañana: bueno, hermanos, pero usted dice todo eso, pero yo tengo poco conocimiento. No sé mucho de la Biblia. Me gustaría, pero no sé mucho de la Biblia. Encuentra a alguien que sepa menos que usted y enséñale un principio. O encuentra a alguien que sepa más que usted y aprende lo que sabe. No hay excusa, ¿cierto? No hay excusas. Papá, mamá, enséñale a sus hijos la verdad. Instrúyalos. Hermanos, hermanas, comparta la verdad de Dios. Es necesario en una época como la que vivimos compartir la Biblia. Pero primero tenemos que tener contacto con la Biblia. El próximo año, si Dios lo permite, estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto que creo que el próximo año lo vamos a establecer. Esto es un proyecto muy sencillo, muy práctico. No es para los líderes o los pastores que deben llevar a cabo, son para todos ustedes. Y es compartir la Biblia. Este es un proyecto muy interesante que el hermano Alex me ha comentado y yo lo quiero implementar. Es hacer estudios bíblicos en las casas. Pero escuche, no son los estudios bíblicos que nosotros pensamos, elaborados. No es una estructura. Vamos a recibir una capacitación, una inducción. Porque la idea es que estos estudios usted los puede hacer en tu casa, con tus compañeros, con tus vecinos. No requiere la supervisión o la presencia de un pastor. Una vez que usted haya recibido la capacitación y la inducción, usted va a entender que son principios prácticos. La idea es compartir historia, principios de la palabra de Dios con personas, con compañeros, de una forma muy diferenciada. Porque hoy en día los estudios bíblicos es la persona, hay una persona que es el que da el estudio bíblico y no se trata de eso, lo van a ver, es muy, muy interactivo. Es más, quienes hacen el estudio son las personas. Usted simplemente va a ser el moderador. Pero está dando fruto. Es un sistema que se implementó en la parte de África, porque en África, en una zona, ahí no hay iglesias, no pueden tener iglesias. Entonces un pastor allá implementó este modelo de hacer estudios bíblicos y son miles de casas donde se expone la palabra, donde se comparten los principios y muchas personas llegan a la salvación. Le motivo
a que cuando hagamos la invitación para recibir esa capacitación, porque nos van a capacitar, nos van a enseñar cómo, usted pueda entonces compartir la palabra de Dios. No tiene que ser demasiado sofisticado, como les decía. Cuando saques una verdad espiritual y la enseñas, tú vas a ver que va a haber mucho gozo en su corazón cuando enseñas un principio de la Biblia. Vivimos en un mundo, hermanos, que se está desmoronando, usted lo sabe. Y se desmorona en todos los sentidos. Y lo único que es verdadero, lo único que es esperanzador para este mundo es la palabra de Dios, el evangelio. Es lo único que tiene esperanza. Pero para transmitirla tienes que comprometerse a conocerla, a vivirla y a darla. Una ilustración. Estaba leyendo un día estos. Un joven violinista recibió clases de un maestro de renombre mundial. Cuando llegó su prueba, cuando tuvo que presentarse en un teatro, hacer su recital, después de concluir, el público se levantó y aplaudió, pero el joven no parecía estar feliz. Mientras él miraba a la gente aplaudiéndolo, de pronto él miró hacia el balcón y miró a su maestro. Y él, el anciano, sonrió y asintió con aprobación. Inmediatamente este muchacho se sintió diferente, se sintió verdaderamente feliz. Cuando terminó el concierto, se le preguntaron por qué al inicio no mostraba la satisfacción que después se le vio. Él respondió: porque no estaba buscando la aprobación de la multitud, sino la de mi maestro. Esto es un gran principio para la vida cristiana. Los cristianos debemos vivir así, buscando la aprobación de Dios. Buscando la aprobación de Dios. Pablo buscaba eso. Pablo dice en 2 Corintios 10:18: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Seremos aprobados por el Señor a medida que usted y yo usemos la Biblia para crecer, para aprender y para enseñarla a otros. Busca la aprobación de Dios. Entonces, use la Biblia, crea la Biblia, viva la Biblia. Hermanos, usted ha recibido una fe para trasladar esa fe a otras personas. ¿Cómo experimentas entonces una vida espiritual? Dependa del poder de Dios. Invierta tu conocimiento del Señor en otros. Y por último, en esta enseñanza, persevera como un soldado leal a Cristo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo no está diciendo tú pues sufre penalidades como soldado. Pablo utiliza la palabra buen soldado, hablando de una persona calificada. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
No éramos soldados del Señor. Estábamos en el bando del enemigo. Éramos enemigos de Dios, dice la Biblia en Romanos. Y Dios nos reconcilió por medio de Jesucristo con Dios. Y ahora Él nos ha tomado por ser sus soldados. Yo pregunto, hermanos, ¿no es un privilegio? ¿No es un privilegio ser soldado del Rey de Reyes y Señor de Señores? Si un creyente no está dispuesto a soportar, como dice Pablo aquí, las penalidades, hablando de los sufrimientos, hablando de las pruebas, nunca va a lograr nada para el Señor. Tenemos que vernos como soldados. Y eso está implícitamente que tenemos una lucha, que tenemos una guerra. Si somos soldados es porque hay una guerra. Es porque enfrentamos una guerra. Pablo dice, sufre penalidades como buen soldado. La palabra buen es la palabra griega kalos, que significa noble o excelente. Tú pues, Timoteo, como un excelente, como un noble soldado, sufre penalidades. No solo somos soldados, sino Pablo nos dice, somos excelentes y nobles soldados. ¿Sabes? Para el Señor, eso significa que somos soldados heroicos, los que llevan las insignias y las medallas. Los soldados heroicos son los que llevan las insignias y medallas. Esos son los soldados buenos. Un soldado excelente, un soldado heroico. Para Dios lo es. Para usted, para Dios, usted es un soldado, una soldada heroica. Tiene las medallas ahí para el Señor. Hermanos, el cristianismo, como hemos dicho, es una guerra. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un cristiano fuerte espiritualmente entiende que su identidad es ser un soldado de Jesucristo que está en una constante guerra espiritual contra las mismas fuerzas del maligno y todo su ejército. Entiende eso. Ahora, ¿qué implica entonces ser un soldado? ¿Implica sufrir penalidades? En otras palabras, vas a tener heridas, vas a sufrir. Es lo que se espera en una guerra. Un soldado sabe que en una guerra, cuando va a una guerra, le espera sufrimiento. Tiene consecuencias. Y el soldado de Cristo debe ser leal, no debe esquivar sus deberes. Un soldado del Señor Jesucristo no escapa de la batalla, no se entrega al enemigo, está al lado siempre de los demás compañeros, sufre con ellos. Eso es un soldado. Un soldado en la guerra tiene que ser unánime a los demás, solidario con los demás, entender en lo que están. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que como soldados debemos entonces ser solidarios unos con otros. No debemos abandonar la misión que Dios nos ha dado. No debemos abandonar el barco. Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo dice, un buen soldado, un buen cristiano, no se enreda en las cosas del mundo. Su corazón está enfocado en conquistar al mundo para Cristo. Y así como el soldado que cumple su deber
arriesgando su vida voluntariamente en el servicio, por el servicio de su país, así también el cristiano debe negarse a sí mismo. Debe tomar la cruz, como dice el Señor Jesucristo. Debe tomar la cruz y seguir a Cristo. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? Tomar la cruz no es como muchas personas tienen el concepto. Que tomar la cruz es que tengo que sufrir. Es que tengo que esta cruz de mi hijo, esta cruz de mi esposo, esta cruz de mi esposa. No se trata de eso. No se trata de tener los problemas como la cruz. Tomar la cruz. ¿Qué simboliza la cruz? ¿Qué representa la cruz? No representa sacrificio, no representa valor, no representa amor, no representa perdón, no representa lealtad, no representa propósito. El que no toma la cruz, el que no se sacrifica a sí mismo, el que no es valiente, el que no ama a los demás, el que no ama al perdido, porque la cruz representa el amor de Dios al mundo perdido. No es digno de mí, no puede seguirme a mí. No se trata de problemas. La cruz es mucho más profundo de lo que nosotros conocemos o entendemos. La cruz representa todo lo que Cristo hizo por usted y por mí. Eso es un soldado que entiende que su vida es para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque soy soldado voluntariamente de Jesucristo? No. Tú no eres un soldado, una soldada voluntaria del Señor. Él te tomó. Él te escogió. Es diferente, ¿verdad? Cuando yo voy voluntariamente me puedo salir. Pero no. Cristo me escogió. Él me tomó. Él pagó en la cruz todo el precio necesario para que yo pudiera ser un buen soldado, un noble soldado, un excelente soldado de Él. ¿Te puedes reír? ¿Puedes pensar que eso es muy místico, lo que estoy diciendo? No, la Biblia lo dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar. ¿Por qué nos dejamos las cosas del mundo? ¿Por qué no nos debemos enredar en las cosas del mundo? Porque queremos agradar, porque queremos glorificar, porque queremos alabar a aquel que me tomó por soldado. Dice Pablo, pero en ninguna cosa hago caso. Vea lo que dice Pablo, un buen soldado. Ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. Pero de ninguna cosa hago caso. Es lo que estamos hablando. Su enfoque de Pablo, su meta era el Señor, ser un buen soldado de Jesucristo. Lo que usted y yo hagamos en el presente para el Señor, cueste lo que cueste, sufra lo que sufra, es lo que vale la pena. Eso es lo que vale la pena. Tenemos un evangelio precioso, ¿no es cierto? Tenemos un evangelio que ha cambiado, que ha transformado nuestra vida, pero no solamente ha cambiado, no solamente ha transformado, sino que tenemos un evangelio que nos está dando una esperanza eterna. Entonces vale la pena morir por Él.
Así lo veía Pablo. Esto es un desafío digno para cualquier buen soldado de Jesucristo que desea agradarle a Él. ¿Qué dice la Biblia ahí en 1 Corintios 7:31? Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo está diciendo, no hay nada sólido, no hay nada duradero en este mundo, nada. Sé un buen soldado del Señor. Busca agradarle solo a Él. Sea leal a Él. Sea comprometido a Él. Sea obediente a Él. No solo somos cristianos los domingos. No solo somos buenos soldados los domingos. Cada día de la semana, mañana, lunes, usted tiene una guerra. Y Satanás nos quiere hacer ineficaces. Nos quiere enredar en las cosas de este mundo, porque Él sabe que eso te va a sacar a usted de la carrera. Él sabe que eso te va a sacar a usted del enfoque, de la misión de Dios. Distracciones, muchas veces. Distracciones. Hoy en día, hermanos, una gran parte del tiempo está siendo, como decía, absorbido por las redes sociales. La tecnología tiene atrapados y enredados las vidas de nuestros jóvenes, las vidas de nuestros adultos también, y los están neutralizando para Jesús y su misión. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Ya la Biblia no es leída por los jóvenes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nuestros jóvenes no leen la Biblia? Porque están pasando demasiado tiempo en los videojuegos. Porque pasan muchos tiempos en las redes. Ya no leen la Biblia. Soldados ineficaces para Jesús. Cuando deberíamos estar al frente de la batalla por Jesús, por su causa. Vivimos en una parte, hermanos, nosotros vivimos en una parte privilegiada del mundo. No se requiere hoy en día ser heroico para Jesús, como sí lo tienen que hacer los cristianos en China, donde serían puestos en concentración por seguir a Jesús. Nosotros no vivimos en un país, pero sabes, tenemos la oportunidad de hacer actos de heroísmos para Jesús. ¿Cómo? Cada día, cuando hablas de tu fe en las redes, o cuando escribes más bien, cuando escribes en tus redes, escríbalas con un mensaje del cielo. Eso es un acto de heroísmo. Es un acto de heroísmo escribirla y no responder a los insultos. O cuando en tu universidad o tu trabajo no te unes a las costumbres mundanales, cuando no sos parte de eso. Eso es un acto de heroísmo. Estás peleando la batalla. Pablo le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros: eres un soldado en guerra luchando por Jesús. Eres un soldado de guerra luchando por Jesús. Tienes que esperar entonces dificultades cuando se trata de seguir a Jesús. Jesús lo dijo: y seréis aborrecidos por todos. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Si eres despreciado, es porque eres un buen soldado. Un día, hermanos, como cantábamos ahora, un día nos presentaremos ante el Señor. Un día. Si hemos luchado como buenos soldados, la sonrisa del Señor, vamos a ver la sonrisa del Señor en su cara. Y eso hará que todo el sufrimiento que soportamos por Jesús valga la pena. ¿Cómo te recordarán los demás? ¿Cómo quisieras ser recordado? Como un cristiano que procuró crecer espiritualmente, ser fuerte espiritualmente. Como un cristiano
que dio su vida al servicio del Señor como un buen soldado? ¿Cómo quisieras? ¿Cómo quisieras ser recordado? Este estudio no termina acá. Viene después el próximo domingo, como un cristiano que quiere experimentar, que desea experimentar la vida espiritual fuerte, debe ser disciplinado y debe luchar la vida cristiana legítimamente. Pero por ahora, que Dios de veras le haya hablado a su vida, a su corazón, y podamos entonces entender que nada en este mundo vale la pena. Todo es temporal, todo es pasajero. Jesús vale la pena. Oremos. Señor, esta mañana te damos gracias porque el poder viene de ti. Porque podemos, Señor, encontrar en ti, en tu palabra, en la oración, poder ser, Señor, fortalecidos con poder. Queremos ser empoderados por medio de tu gracia. Ayúdanos a conocerte más cada día y a compartir ese conocimiento con otros. Que podamos reproducirnos en otras personas a través de tu palabra. Que tu palabra fluya continuamente en nosotros. Ayúdanos a ser soldados leales y comprometidos por tu causa, Señor. Tú mejor que nadie, Señor, conoce cada corazón esta mañana acá. Nadie mejor que tú. Tú sabes, Señor, cómo es nuestra vida espiritual. Si es apática, si es una vida que está experimentando, Señor, el poder de tu fuerza, que esté experimentando también, Señor, el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento. Y si somos verdaderamente buenos soldados, heroicos soldados, leales soldados, Señor, sabemos que vivimos un tiempo difícil, Señor. El mundo está ganando ventaja, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos acá presentes esta mañana, que tu buen espíritu, Señor, que vive en nuestros corazones, de veras, Señor, selle esta palabra en nuestros corazones y que podamos entonces, Señor, tomar de veras, Señor, decisiones para ti, decisiones, Señor, que de veras, Señor, trasciendan, porque queremos, Señor, ser recordados como buenos soldados de Cristo. Que así sea, Señor. Que tú bendigas la iglesia, que tú bendigas, Señor, los ministerios, los proyectos que tú, Señor, estás poniendo en el corazón de la iglesia, Señor. Que podamos hacerlo siempre en el poder de tu fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor. Entendemos, Señor, que vivimos días difíciles, pero danos el valor y las fuerzas para hacerlo. Y no desmayar, Señor. Por favor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días o buenas tardes ya. Que Dios les bendiga y les cuide y les espero el próximo miércoles en casa de oración.